Ahora entonces avanzaremos en las fórmulas para diseñar o calcular los tamaños de muestra. En el caso de trabajar con una variable continua, pero de la que no se conoce el tamaño de la población, usualmente se utiliza esta fórmula, donde n es el tamaño de la muestra, z se refiere al nivel de confianza, a ese 95% que referimos anteriormente, pero se presenta en unidades de desviación estándar o unidades z. Después esto se multiplica por el tamaño de la desviación estándar en general, que es un aproximado, y todo esto se divide entre el tamaño entre la e, que es el tamaño del error. Todo esto, cada uno se eleva al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si no conocemos el tamaño de la población, es primero calcular el valor de ese 95% de nivel de confianza en unidades z, aquí se refiere como z-95, y para hacerlo se utiliza el comando qnorm. Q se refiere a cuantilo, cuantilo o unidad de z, norm de distribución normal, y se pone 0.025 o que sería un 2.5%. Si bien nos estamos refiriendo al nivel de confianza, lo que estamos diciendo es que queremos abordar un nivel de confianza del 95% o que dentro de nuestra muestra se encuentren todos los individuos que se incluyan tengan un 95% de nivel de confianza. Por ende, lo que estamos diciendo es que fuera de este 95% vamos a dejar a un 5% de individuos. Ese 5% se refiere a este 2.5. Bueno, aquí tendría que ser en términos estrictos 5, pero se pone un 2.5 porque si imaginamos una curva de distribución, lo que nos interesa que quede del lado del, tanto fuera por del lado de la derecha como del lado de la izquierda, es en total un 5%. Eso si lo dividimos entre 2 se refiere a este 0.25 o 2.5. El siguiente comando es lower.tail igual a false, así se mantiene como por default. Con esto, si lo copian y lo pegan en R, lo que hacemos es calcular el valor en unidades Q, el valor en unidades Z, perdón, en unidad Z o de desviación estándar, y después lo que tenemos que hacer con eso es sustituir los valores en esta fórmula. Por ejemplo, para este ejemplo de cuál debe ser el tamaño de muestra para un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5%, lo que hacemos es sustituir los valores de esta fórmula de esta manera y lo guardamos como objeto. Entonces el valor de en unidades z el 95% elevado al cuadrado por elevado al cuadrado por la desviación estándar, que es 6 elevado al cuadrado, que es un aproximado, es un cálculo del investigador, dividido entre E o el error, en este caso es 0.05 o el 5% elevado al cuadrado. Si copian todo esto y lo pegan en R, lo corren, al final si mandan llamar a N1 y printan control enter, lo que nos va a dar en la consola es el resultado del tamaño de muestra que tenemos que elaborar para respetar un 95% de nivel de confianza y un error del 5%. Y aquí es de 55.317 individuos. En el mismo caso, pero en caso de sí conocer el tamaño de la población, entonces ahora lo tenemos que incluir de nuestra fórmula, donde n mayúscula es el tamaño de la población, z es el nivel de confianza, sigma es el tamaño de la desviación estándar, y de esa manera este, sustituimos estos elementos en esta fórmula y al final podemos calcular el tamaño de la muestra necesaria. Entonces, como ya conocemos el valor de nivel de confianza del 95% en unidades z, sencillamente lo mandamos llamar, todos estos valores se elevan al cuadrado, y aquí la desviación estándar se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, si en la misma casa consultora quiere levantar una encuesta a la población y se sabe que el tamaño de la población es de 90.036.367 de electores a partir de un criterio de la edad del votante, y se sabe que la media de la edad del votante es de 41 años y la desviación estándar sería de 16.47, esto a partir de datos del INE del 10 de julio del 2020, con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo,
16.47 o esta desviación estándar se refiere a este valor que se calculó a partir de la información poblacional. Lo único que se hace es que se sustituyen los valores a través de esta fórmula. Lo que se está sustituyendo, si lo copian y lo pegan en RStudio, lo corren y al final mandan llamar a N2, entonces lo que nos va a arrojar es el tamaño del muestra y conociendo los datos poblacionales y vean la diferencia. Se incrementó de 55.000 a 414.894.3 individuos. Este punto 3 se puede redondear, como está por debajo de 5, podría ser dejarlo en 414.894 individuos a muestrear. En el caso del muestreo para variables categóricas, cuando tenemos variables discretas o categóricas, si no conocemos el tamaño de la población, la fórmula a utilizar es esta: n igual a z al cuadrado se multiplica por p, a su vez por q, dividido entre e, que es el error, al cuadrado. Recuerden, como estamos trabajando con una variable categórica, aquí p se refiere a la probabilidad de que la variable adopte el valor que nos interesa, P o la probabilidad de éxito, y Q sería la probabilidad complementaria o el evento de la variable categórica que no nos interesa. Se sustituye en esta fórmula y, por ejemplo, ¿cuál será? Si lo que queremos saber es la intención de voto por el partido en el gobierno, P se correspondería con la probabilidad de que un individuo vote al partido en el gobierno y Q la probabilidad de que vote a algún partido de la oposición. Cuando no conocemos esta información de manera precisa, se sustituye también con un valor estándar de 0.5 o el 50% de probabilidades de que vote al partido en el gobierno y 50% de probabilidades de que vote a la oposición. En ese sentido, ¿cuál sería el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%? Lo único que hacemos es, ya conociendo este valor, lo sustituimos y lo multiplicamos por P, que si no sabemos cuál es esta probabilidad, como la regla del volado sería adoptar una probabilidad del 0.5 y una complementaria del 0.5. Y el error aquí es del 5%, ese es 0.05. En términos de proporción, si copian todo esto, lo pegan en R y lo corren y después lo mandan llamar a N3, entonces el tamaño de muestra va a ser de 384 individuos, punto 14. Aquí tenemos que decidir cómo redondeamos este punto 14. Usualmente sería hacia abajo y sería dejarlo en 384 individuos. Y si conocemos el tamaño de la población, en la fórmula se incluyen los valores del tamaño de la población o de n, y si conocemos el tamaño de la población, de alguna manera podemos tener un acercamiento a estos valores de P y Q, y al sustituirlos, entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. En este ejemplo de la casa encuestadora, donde se conoce la proporción de votantes por el partido en el gobierno, donde se conoce que el tamaño de la lista nominal es de 90 millones y que en la elección pasada votó el 53.19% por el partido gobernante. Ese 53.19 se corresponde con esta P, y Q sería el complemento de este 53% o 1 menos 53, o ser 1 menos 0.53. ¿Cuál será el tamaño de muestra? Lo que tenemos que hacer con un nivel de confianza del 95 y un error de muestreo del 5, lo que tenemos que hacer es sustituirlo. Se sustituye en esta fórmula, entonces P sería 0.53 en unidades no de proporción, no de porcentaje, sino de proporción en valores de 0 y 1, y Q en valores de proporción sería 1 menos 0.53. Ya sabemos el tamaño de n, sabemos el valor de e del error del 5% y el valor de z, y todo eso lo vamos sustituyendo en la fórmula. Si lo copian y lo pegan en R, lo corren y después lo mandan llamar, el tamaño de la muestra aquí sería de 382.5. En este caso podríamos redondear hacia arriba, 383 encuestados, y con ese podemos calcular los tamaños de muestra
donde tomamos en cuenta el tema de la aleatoriedad o de la probabilidad o del tamaño del error que podemos cometer también en nuestra información. Eso es muy importante posteriormente para entender también el tema de la probabilidad.